Entonces estamos en comunicación con Juan Tocatlián, es sociólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, fue cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. También es autor de numerosos artículos donde analiza la política exterior. Y la verdad que la situación de tensión en Venezuela es una situación que nos preocupa muchísimo por estas horas, y por eso, para musicalizar la entrevista, para recibir a Juan Tocatlián, escuchamos Mi corazón es Venezuela, de Gran Coquibacoa. Soy de la tierra donde se regalan sonrisas y donde el sol y la brisa, los marullos se aferran. Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres que te enamoran, te quieren y te causan frenesí. Muy buenos días, Juan Tocatlián. Aquí Claudio Mardones y Elizabeth Pejer, los saludamos en modo Fontevecchia. ¿Cómo está? Bien, muy bien, buenos días. Buenos días. Lo convocamos un poco para conocer y analizar la situación que se está viviendo por estas horas en Venezuela. Hace minutos nomás se conoció la información del cierre de la frontera con Colombia. Ayer se vivieron momentos de tensión en estas movilizaciones donde se denunció el secuestro de María Corina Machado, y hoy está la prevista asunción del presidente no electo o autodesignado presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúa usted esta situación y qué es lo que puede efectivamente hacer la comunidad internacional en este escenario? Bueno, en primer lugar creo que hay que ir a la elección de julio del año pasado. En distintas oportunidades, incluyendo la elección del 2008, en la cual triunfó Maduro, la oposición tuvo límites, hubo manipulación, hubo condiciones de contienda no muy simétricas, hubo profundas dificultades, hubo baja participación, y creo que también la división de la oposición facilitó aquella victoria del 2018. Lo que tuvimos en el 2024 fue un cambio de escenario drástico, políticamente hablando, en Venezuela. En primer lugar, porque la oposición se unificó y, a pesar de la imposibilidad de competir para María Corina, se encontró un buen candidato, Edmundo González, un hombre ponderado, moderado, detrás del cual se alineó una heterogénea base de apoyo política y social. Tenemos entonces esa elección. Esa es una elección en la cual tenemos básicamente un parteaguas. Este parteaguas es la ausencia de actas públicas jurídicamente reconocibles que comprobaran el triunfo de uno u otro. Obviamente el gobierno perdió esa elección si no hubiera hecho presentes los resultados, y obviamente teníamos las actas, copias de las actas desde la oposición, que se había movilizado con más de 30.000 personas fiscalizando las mesas, pero que también era una situación muy singular, puesto que esta era una oposición que decía nosotros ganamos con copias de actas. Por lo tanto, no había jurídicamente, legalmente, sustantivamente, un instrumento que probara el triunfador. A partir de ahí, lo que sucede es una suerte, a mi entender, de golpe de Estado electoral de parte de Maduro. Esto es, sin mostrar evidencia de su triunfo,
sin embargo se arroga la victoria y de ahí en más empieza otro proceso. Esto ya no es el juego democrático previo con las limitaciones, las restricciones, los impedimentos que históricamente hubo. Y entonces llegamos a esta situación donde también tenemos un conjunto nuevo de elementos políticos domésticos e internacionales sobre los cuales, si ustedes quieren, podemos hablar. Sí, me interesaría poner de manifiesto o poner el ojo fundamentalmente en esto, en los aspectos que vinculan a la situación regional, la situación internacional, ¿no? Porque en las últimas horas también, e incluso lo hemos conversado con algunos analistas, digo, la posibilidad de alguna misión internacional, ya no en términos diplomáticos, sino de Fuerzas Armadas. Algunos mencionaban también el caso, la posición que podría llegar a adoptar la nueva gestión en Estados Unidos con Donald Trump, si va a haber un cambio. Digo, ¿hay alguna posibilidad de esto, de una salida militar? Yo la descartaría y creo que esas son ejercicios, bueno, conjeturales, sin lugar a dudas, pero me baso básicamente en lo que tenemos como las evidencias disponibles. Sí. En estas evidencias disponibles tenemos una situación social, política y económica muy singular de esta Venezuela. Para que se tenga en cuenta la estampida de salida masiva de venezolanos como resultado de la elección de julio del 2024 no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Bueno, en parte porque el crecimiento de la economía fue alrededor del 9% el año pasado. En parte porque se pasó de una inflación del más del 6.000% en el año 2018 al 70% el año pasado. En parte porque se incrementaron las exportaciones de petróleo y en parte porque las remesas de venezolanos en el exterior, casi 7.7 millones de personas, orillaron los 4.000 millones de dólares. Entonces, esto a lo que apunto es que Maduro logró sobrellevar una crisis que parecía terminal y por lo menos tener margen de maniobra. Simultáneamente, la oposición se organizó mucho mejor alrededor del mundo, con más contactos, con más reconocimiento, con la señal de varios países diciendo el presidente electo es González, y por lo tanto se creó un clima diplomático y político distinto al que se tenía hace 6 meses. Esto, por otro lado, lo que llevó fue a estas 48 horas en las cuales estamos inmersos ahora, donde lo que suceda va a ser esencial para ver el desenlace. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ayer la manifestación de la oposición fue importante, pero fue menos de lo que se pensaba iba a hacer. La liberación de María Corina evitó un estallido. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad no muestran en este momento ninguna fractura. El gobierno tiene un conjunto de países que lo reconocen como tal, particularmente asociados al ALBA en América Latina, particularmente asociados a Rusia, a China y muchos países del sudeste de Asia y de Asia Central, y por lo tanto logra compensar todo lo que pierde en términos de América Latina, Europa y Estados Unidos. Entonces, lo que hoy estamos viendo, lo que hoy se está dirimiendo, tiene mucho más que ver básicamente
con la capacidad de manejo del gobierno, si es que lo tiene, lo veremos en estas, porque me parece que ayer 48 horas. Ayer se y vio por otro una lado, grieta habrá que ver cuál es la actitud en especial de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque se presume que hoy el presidente Biden va a incrementar las sanciones a Venezuela. Se presume que Estados Unidos va a dar una señal política importante. El gobierno entrante de Trump, lo que dijo Trump hasta ahora no lo compromete en términos de su gestión. Su gestión empezará el 20 de enero. Claro. Lo que hoy importa es lo que haga Biden. Y aquí hay una diferencia entre decir González fue el presidente electo, a decir, por ejemplo, y esto tiene un impacto no simbólico, sino internacional importante, que González es el presidente en ejercicio. Quien defina eso o quien no se hable de eso hoy es trascendente. Y por otro lado, el eventual, potencial anuncio de un ingreso de González vía República Dominicana, que estaría acompañado por algunos expresidentes de América Latina. ¿Esto puede cambiar la situación? Bueno, es una situación de tensión, de confusión y de incertidumbre, pero por ahora el gobierno ha logrado por lo menos desactivar una situación explosiva. Y hay diferencias, usted lo mencionaba respecto de posiciones en el gobierno. Me parece que ayer con este secuestro y liberación posterior de Corina Machado quedó en evidencia esto, diferencias entre sectores más duros, ¿no? Más vinculados a Diosdado Cabello y sectores por ahí más moderados dentro del gobierno, que me parece, presumo que seguramente está la vicepresidenta, pero también el propio Maduro, ¿no? Me parece que esa detención, eso, ahí hubo algo de eso. Yo no puedo dar fe de eso, digo, estos son comentarios y conjeturas de prensa más que nada. Claro. Lo que sí es un hecho evidente es que si hubo una detención, hubo una liberación inmediata. Y creo que eso evitó, al menos ayer, una situación que podía haber sido dramáticamente explosiva, con gente en la calle de la oposición y con gente pro oficialismo que se estaba movilizando. Se evitó, por lo tanto, una potencial tragedia. Más allá de eso, yo no me atrevo a decir si hubo blandos, no blandos, duros, ultra duros. Yo eso lo dejo para la conjetura de comunicadores, no para el análisis político. A mí lo que me sirve como análisis político es decir, ayer se desactivó una potencial crisis. Hoy es otro día. Va a haber que observar con detenimiento cómo es la juramentación de Maduro, va a haber que observar con detenimiento si es que intenta ingresar González al país, por qué medio, por qué vía, solo, acompañado, cuál es la reacción, etcétera, y va a haber que ver muy claramente qué hace Washington. Aquí un jugador central es Estados Unidos. Estados Unidos, Biden, lo que está haciendo en otros escenarios internacionales es ponerle obstáculos o anclas al gobierno entrante de Trump. ¿Qué está haciendo, por ejemplo? En Ucrania está incrementando la asistencia a Ucrania. ¿Para qué? Para volver más costosa una eventual negociación de Trump con Putin respecto a Ucrania. ¿Qué puede estar haciendo en otros lugares? Incrementando las sanciones a ciertos países. Las está haciendo respecto a Venezuela muy probablemente hoy. Incrementando aranceles respecto a China. Entonces, lo que hay que observar es cuál es la decisión política del gobierno de Estados Unidos hoy frente a Venezuela. Juan Gabriel Tocatrián, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, nos está compartiendo algunos trazos que nos permiten con ver mucha más claridad en tiempo real lo que está pasando en Venezuela. Y desde la perspectiva del análisis político, quería conocer su caracterización de cómo queda esa oposición venezolana después de dos hitos. Primero, usted caracteriza el incidente con María Corina Machado como una situación de inflexión que
si no hubiera tenido el desenlace que tuvo ayer, habría sido mucho peor. Por otra parte, a un Edmundo González Urrutia que podría entrar acompañado con otros expresidentes a territorio venezolano, sin perder de vista que además tiene un pedido de captura de la justicia venezolana. Y ahí quería preguntarle, después de este día en donde todavía no ha terminado, final abierto, pero comparando con otros momentos de la oposición venezolana, con la figura de Juan Guaidó en otro momento, con lo que usted decía, la división de la oposición venezolana en las otras elecciones, ¿cómo ve el escenario de aquí en adelante de la oposición venezolana? Algunos dicen, bueno, va a ser una situación progresiva, otros creen que va a estar directamente atado a la política de Donald Trump en su regreso al Salón Oval, y otros creen que directamente este proceso de unidad se va a volver a diluir en otra etapa de división. ¿Qué perspectiva ve usted? Bueno, voy por partes porque la pregunta es muy interesante y tiene distintos componentes. El escenario Guaidó, yo creo que no es un escenario que se vaya a repetir tal cual se dio en su momento, entre el 2018 y 2019 en particular, donde él presidía la Asamblea General de Venezuela y fue aceptado como presidente en ejercicio, no como presidente electo. Fue aceptado como presidente en ejercicio, a tal punto que la representación de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA, dejó de ser la representación oficial y pasó a ser la representación de Guaidó. Así es. Ese ensayo fue un rotundo fracaso político, diplomático, no alteró en absoluto la situación en Venezuela y no sirvió para ningún objetivo estratégico ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de América Latina. ¿Se va a repetir ese escenario? Yo lo veo dudoso. Por otro lado, la oposición logró, desde antes de la elección y después de la elección y hasta la fecha, un grado de unidad de acción muy importante. Yo no creo que se vaya a dilapidar de ahora en más. Creo que en condiciones difíciles, por supuesto, estamos viendo detenciones, estamos viendo violaciones de derechos humanos crecientes en Venezuela, por supuesto con restricciones, pero la unidad de la oposición por vía de una fragmentación no la veo factible. ¿Qué observo en el gobierno? Sí. Va a haber una unidad de criterio para mantener esta situación, un gobierno hackeado internacionalmente, pero también con apoyos, y un gobierno que va a estar esperando a la administración Trump respecto a ciertos componentes básicos. ¿Qué quiero decir ciertos componentes básicos? Al día de la fecha, Venezuela, casi produciendo 1 millón de barriles de petróleo, se ha convertido otra vez en un exportador importante a Estados Unidos. Nuevamente. Es el cuarto exportador de petróleo. Va a seguir siéndolo. Chevron va a seguir actuando. Ingresó Repsol en Venezuela, ingresó Total en Venezuela. Van a seguir operando estas empresas y van a seguir convirtiéndose en actores que de hecho terminan reforzando por lo menos la estabilidad del régimen político. Cuando Trump asuma ¿qué va a querer hacer? Sabemos lo que quiso hacer en su primer gestión. En su primer gestión tuvo un ministro de Defensa, un secretario de Defensa en realidad, de nombre Esper, que ustedes pueden leer las memorias, 732 páginas. En esas 732 páginas, el país de América Latina más nombrado es Venezuela. ¿Por qué? Porque Trump quería derrocar a Maduro, o quería estimular un golpe de Estado, o quería alguna acción de fuerza de parte de algunos países de América Latina. No logró nada de eso. El Trump que llega, ¿es un Trump que va a conciliar o es un Trump revanchista? Entonces, yo traigo más preguntas que certezas a través de la experiencia que hemos tenido en el caso de Venezuela. Yo diría que los escenarios catastrofistas no tienen por qué realizarse, ni las opciones optimistas de una transición
inminente en Venezuela, tampoco hay que sobreexagerarlas. Bueno, ahí también se inscribe algunas declaraciones de Trump en los últimos días respecto al tema Groenlandia, bueno, el Canal de Panamá, ¿no? Hay algunas cuestiones ahí que seguramente abren todo un escenario respecto de qué puede pasar en los próximos meses. Sin duda, lo de Panamá es lo más peligroso que se ha dado, sin duda alguna, para América Latina. Es un Trump que, si hace lo que dice, se va a convertir en un forajido internacional. No puede ser que incumpla un tratado firmado y ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, una neutralidad del canal que es un canal que no ha tenido ningún problema desde su construcción, cuya ampliación, es decir, la ampliación que se da del Canal de Panamá, se dio con la construcción de empresas europeas, con financiación de la banca multilateral internacional. No hubo ninguna presencia china ni en la construcción ni en la financiación del canal. Por el Canal de Panamá solo transita el 5% del comercio de containers en el mundo, y transita sin ningún tipo de dificultades. No es una zona como el estrecho de Malaca en Taiwán, como el estrecho de Hormuz en Medio Oriente, como el canal de Suez en Medio Oriente, calientes, porque ahí hay actividades geopolíticas y tensiones y guerras efectivas. Es decir, no hay ningún elemento que justifique de ninguna manera esto que es, ojalá apenas sea, un berrinche del presidente Trump. Juan Tocatlián, analista internacional, nos gustaría seguir una hora conversando con usted, porque es sumamente interesante el análisis. Muchísimas gracias por esta comunicación, y lo despedimos con la misma canción de Venezuela con la cual lo recibimos. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Que tenga buen día.